Buenas tardes, bienvenidos todos. Algunos han venido también de Monteagudo, me figuro que familiares, amigos, pues no sé, en esta celebración de los 150 años no podía faltar una reunión, una charla que nos recordara los hechos que sucedieron, pues eso, hace esos 150 años. Bien, para ello, pues nadie, creo yo, más adecuado que el padre José Manuel Bengoa, pues porque ama esta casa, porque ha estado aquí no sé cuántos años de profesor de teología, unos cuantos conmigo también, ¿verdad?, compartiendo labores educativas, y bueno, pues porque ha seguido con interés en la historia de nuestro pueblo, la historia sobre todo de los monasterios de este pueblo, del monasterio antiguo, de este monasterio de ahora. Y entonces pues le propuse que nos recordara los hechos en una charla. Y desde el primer momento, bueno, un poquito discutimos el tema y alguna cosita así, pero inmediatamente nos pusimos de acuerdo y me propuso como tema, pues esta es así, una fecha profética, 17 de septiembre de 1865. Bueno, esa es la fecha en que la primera comunidad de Agustino Recoleta entró en esta casa para habitarla. Y bueno, eso lo recordaremos sobre todo pues, el día 18 de octubre, cuando con el señor obispo tengamos un momento especial de ese recuerdo con una celebración eucarística y una fiesta. Bien, por eso pues, le doy la palabra al padre José Manuel para que nos ilustre un poco sobre todas estas historias. Muchas gracias, padre Blas. Un fraile agustino recoleto, Pedro Fabo Campo, hijo predilecto de la Navarra Villa de Marcilla, es quien nos facilita, sirviéndose del escrito del padre Aquilino Bon, una relación cumplida de la jornada y fecha que hoy, 150 años después, aquí y ahora nosotros estamos conmemorando y celebrando. Así escribe nuestro egregio paisano. En 17 de septiembre de 1865 se instaló canónicamente la comunidad. Se celebró una solemne función de iglesia, conduciendo a su Divina Majestad desde la iglesia parroquial al nuevo tabernáculo que le habían preparado los agustinos descalzos. Esto es lo que ocurre en Marcilla hace 150 años. Así de sencillo y así de sencillamente descrito y familiarmente relatado. Anecdótico e intrascendente puede resultar preguntarse ahora si quienes el año 1865 participan en aquella solemnidad litúrgica imaginan, sueñan y desean que lo que en la segunda mitad del siglo XIX ellos comienzan se consolide, florezca y fructifique a lo largo del tiempo. No lo sabemos. Tampoco importa mucho. El hecho incuestionable, la evidencia sólida es que después de 150 años, los agustinos recoletos seguimos activamente presentes en la villa de Marcilla, uno de los puntos más amenos y hermosos del país. No es mío el piropo que acabo de proclamar, si bien gustosamente me lo apropio. Después de casi 40 años de vivir entre vosotros, marcilleses de hoy día, creo tener derecho a hacer lo mío. Y lo hago gustosísimo. Pero es de justicia respetar los derechos de autor. Y autor de esta frase es uno de los protagonistas fundamentales de la historia que he comenzado a contar y que culmina el 17 de septiembre de 1865. Estoy refiriéndome al fraile agustino recoleto Guillermo Agudo. Suya es la frase que acabo de citar y la escribe en el informe oficial que a sus superiores en el archipiélago filipino dirige, comunicándoles la grata nueva con la que hoy, 150 años después, también nosotros nos alegramos, a saber, la instalación de los agustinos recoletos
en esta ribera de Navarra, bajo unos soles abiertos a horizontes que son también los nuestros. Guillermo Agudo y Pedro Fabo. 70 años separan sus respectivos nacimientos, pero ambos quedan anudados por un mismo nombre, Marcilla. Ciertamente que sin el primero no hubiéramos tenido el segundo. Agudo, apoderado de la provincia y gestor de sus intereses, que le determina a adquirir el monasterio marcillés, es el principio. Sus trabajos nos regalan el hábitat adecuado para que en él germinen y fructifiquen religiosos que, como el padre Fabo, durante estos 150 años han llevado el nombre de Marcilla por el mundo entero. Pedro Fabo, nacido en Marcilla y fraile de este mismo convento, es sin duda uno de los frutos más granados con que la Orden de Agustinos Recoletos ha sido bendecida a lo largo de su historia, fruto que en este convento brota y en este convento se cultiva, si bien adquiere plenitud y perfección en culturas y países alejados de su terruño. Pedro Fabo, sin embargo, y quizá por esa misma distancia, siempre se siente vitalmente unido a su Marcilla natal, a la que regala dos importantes obras, a saber, la historia de Marcilla y la historia del convento de Marcilla. Las gestiones emprendidas por el padre Agudo desembocan finalmente ante Juan Francisco Elorz, propietario a la sazón del monasterio expropiado a los monjes bernardos, en el que estos han vivido desde su inauguración el año 1783. Con su adquisición, Fray Guillermo Agudo cumple la orden recibida en Manila: proporcionar a los jóvenes religiosos que se preparan para el sacerdocio el desahogo y la amplitud que la estructura física y las limitaciones estructurales del convento de Monteagudo ya no pueden facilitarles. ¿Y por qué desahogo y amplitud? ¿Y para qué? Estas preguntas y otras de parecida o idéntica naturaleza que pudiéramos hacernos tienen respuesta fácil y meridianamente clara. Para entenderlas así, conviene tomar las aguas de este relato desde un poquito más arriba del momento en que nos hallamos. Estamos en 1865 y nos vamos 30 años más atrás. De nuevo acudimos al relato autorizado del padre Fabo. Fue en esta sazón, año 1835, cuando los representantes de los partidos políticos religiosos perseguidores se cebaron en los indefensos religiosos, y el gobierno sancionó todo, llenando con los bienes de estos las arcas del tesoro y las arcas de algunos particulares que promovieron los tumultos contra los conventos. Estamos hablando de lo que en la historia de España se conoce como desamortización, argucia de ingeniería financiera legal e injusta, que consiste en que, con el argumento de sanear la economía de la nación, intentar hacer rentables las propiedades que el Estado considera secuestradas por lo que sus arbitristas, sus especialistas en economía, califican de mano muerta, es decir, propiedades improductivas, según ellos, que dañan el bien común. La consecuencia más inmediata de esta política es el expolio de sus propiedades a los religiosos, para luego malvenderlas y entregarlas no a los agricultores y campesinos, sino a las arcas del Estado y, sobre todo, a los especuladores con capital suficiente como para volver a adormecerlas en el limbo del lucro cesante y esperar así tiempos de mayor rentabilidad. En Navarra, este robo comienza, al decir de Javier María Donézar,
por el bocado más apetitoso, los monasterios. Desgraciadamente, o quizá no, nuestro convento, este de ahora, el hasta entonces monasterio Bernardo, parece no estar en semejante selecto grupo. En un principio nadie puja por él, lo que facilita que sea el Ayuntamiento de Marcilla quien, el año 1842, solicite a la Administración General de Bienes Eclesiásticos su cesión para hospital y escuela de primeras letras, pero sin demasiado éxito, porque poco tiempo después, don Estanislao Urquizo pidió su tasación, aunque no parece que cerrara el trato. No contribuye precisamente a revalorizar este monasterio en el que estamos, cuyo estado es calificado por la Administración General de malo, la decisión que este mismo organismo adopta de no hacerse cargo de los arreglos que los inmuebles desamortizados requieren. A nadie extraña, por tanto, que el Boletín de Ventas de Madrid, fecha 31 de diciembre de 1842, tase el monasterio de Bernardos de Marcilla en 317.236 reales, muy por debajo de los de la Oliva y dominicos de Estella, y detrás del de Leire, pero por encima del franciscano de Tafalla y dominicos de Tudela. Para estas fechas, sin embargo, según el diccionario de Madoz, el monasterio de Marcilla estaba habitado por don José Francisco Elorz. El historiador citado, don Ézar, presenta a José Francisco Elorz como rematador de la subasta de este monasterio en 496.000 reales. Por esto último, es decir, porque era el dueño legítimo de este monasterio, no de la zona en la que estamos, sino la que está detrás de la iglesia y de la iglesia misma, es por lo que a don Francisco Elorz se dirige nuestro padre Guillermo Agudo, como representante legal y apoderado de los agustinos recoletos de la provincia de San Nicolás de Tolentino de las Islas Filipinas, solicitándole la venta, junto con la huerta adyacente del otrora monasterio cisterciense. La decisión del fraile es fruto de una labor previa de selección. Agudo ha visitado y examinado concienzudamente monasterios y conventos por distintas regiones de España. La panoplia donde elegir es rica y variada. A tal abundancia contribuye decisivamente la política gubernamental, incapaz de asumir las promesas hechas a los religiosos, víctimas de decisiones tendenciosas y rastreras que prohíben la vida dentro del claustro. Pues bien, de entre los edificios y lugares presentes en tan nutrido elenco, Guillermo Agudo escoge Marcilla, uno de los puntos más amenos y hermosos del país, apreciación con la que los aquí presentes estaremos de acuerdo, ¿o no? Como estaremos también conformes con el razonamiento que el propio Agudo esgrime y con el que arguye y justifica semejante elección ante sus superiores. En cumplimiento de lo acordado por vuestras reverencias en Junta de Definitorio Pleno de fecha 17, otro 17, este de abril, por la que me autorizó previo acuerdo y consejo de nuestro reverendísimo Padre Comisario Apostólico para buscar un edificio con objeto de instalar una nueva casa que sirviese de colegio de profesorado, lectorado o de estudios, y practicadas las más exquisitas diligencias, recorriendo diferentes provincias y examinando con toda atención y detenimiento los edificios que podrían llenar el objeto, viendo y teniendo muy en consideración varias circunstancias atendibles de baratura, localidad y sobre todo las ideas, buen sentido religioso y estado moral de la población, nos fijamos definitivamente en el monasterio de Padres Bernardos de la Orden del Císter, sito en la villa de Marcilla, provincia de Navarra, uno de los puntos más amenos y hermosos de nuestro país. No son baladíes, ni mucho menos, los valores que el padre Agudo tiene en cuenta a la hora de escoger Marcilla,
para establecer en su monasterio cisterciense, el segundo de la centenaria historia de la villa, un colegio de misioneros destinados al Oriente. Para ello precisa licencia de la reina Isabel II, que se consigue el 2 de octubre de 1864, y la del ordinario del lugar, que lo es el obispo de Pamplona, Monseñor Cirilo Uriz. La respuesta del prelado, fechada otro 17, este de diciembre de 1864, no puede ser más favorable. Profesándonos una especial predilección a esa familia de agustinos recoletos y no dudando que su piadoso establecimiento en nuestra diócesis ha de resultar muy notable para el esplendor y utilidad de la Iglesia de Dios, y en particular para las almas a nuestra solicitud pastoral encomendadas, concedemos nuestra previa venia y licencia para el establecimiento de la familia religiosa que se nos propone, en testimonio de lo cual mandamos extender nuestra patente de licencia, firmada con nuestra mano, sellada con el mayor de nuestras armas y refrendada por el infraescrito secretario de Cámara de Pamplona a 19 de diciembre de 1864. Esta de Marcilla es la primera comunidad de frailes que se instaura en la diócesis de Pamplona después de la exclaustración. Se había quedado barrida la diócesis de Pamplona de comunidades masculinas religiosas. Para que vean ustedes si no somos originales de Marcilla. Pues bien, armado con tales instrumentos legales, el 21 de diciembre de 1864 se persona Guillermo Agudo ante el notario de Peralta, Alejandro Laborería, para firmar con los herederos de José Francisco Elorz el contrato de compraventa de la huerta y monasterio de Marcilla. La huerta se adquiere por la cantidad de 60.000 reales vellón, cantidad que fue abonada por el padre Agudo con las 8 casas y una huerta que la provincia poseía en Alfaro, tasadas en 50.000 reales, y los 10.000 restantes entregados en metálico. Por el monasterio, a su vez, abona 11.000 pesos en metálico, y las casitas que poseíamos en Alfaro, construidas en lo que fue nuestro primitivo colegio. Ahora solo falta la preceptiva licencia de la Santa Sede, y así es. En enero de 1865 salía camino de Roma una larga y razonada solicitud en la que Agudo pedía, además de la preceptiva confirmación, la adjudicación perpetua del monasterio a la provincia de San Nicolás y la elección canónica del colegio. Roma no tuvo nada que oponer. El 1 de febrero otorgaba la gracia solicitada y encomendaba su ejecución a Nuncio de España, Monseñor Lorenzo Barilli, quien tras recabar nuevos informes del obispo de Pamplona y del comisario apostólico de la orden, concedió la ansiada confirmación el día 21 de abril de 1865. La peripecia económica y financiera hasta aquí descrita no tiene sentido en la vida de los agustinos recoletos si se le priva de la verdadera finalidad de la misma. Esta, la compra del convento nuevo, que diría Pedro Favo, es consecuencia no tanto de la desamortización, cuanto de la exclaustración de los regulares, es decir, del abandono que los clérigos que profesan una regla canónica vense obligados a padecer por la atrabiliaria legislación de unos gobiernos que se dicen liberales. Esta verdadera operación de acoso y derribo contra frailes y monjas, iniciada el año 1865, culmina el 8 de marzo de 1836 con la supresión total de las casas de varones de cualquier orden religiosa, así como también de los conventos femeninos, constituido por menos de 20 religiosas profesas. Semejante proceso demoledor se lleva por delante a la misma Compañía de Jesús, condenada a la supresión total por un decreto del gobierno, adornado el día de San Fermín, el año 1865, con la firma de la reina gobernadora María Cristina. Sin embargo, no todos los establecimientos religiosos caen dentro de esta determinación. El en estos momentos vicario general agustino recoleto Fray Tomás Escobar,
que por cierto es el último fraile que en nuestra congregación religiosa ostenta semejante denominación canónica, consigue que su majestad la reina exima al colegio de Monteagudo del decreto del 22 de abril de 1834, por el que se había prohibido a todas las órdenes regulares la admisión de novicios, como ya se había dispensado al colegio de Agustinos Calzado de Valladolid y al de Dominicos de Ocaña, fundados ambos con el mismo objeto, es decir, con la asistencia a las misiones del Oriente, en concreto de Filipinas. Y como al Estado le resulta más barato mantener allí a un fraile que a un soldado, pues estos conventos no los cierra. Y por eso después viene la restauración de Monteagudo, como estamos conmemorando hoy, se pasa a Marcilla. El 31 de marzo se le comunicaba a nuestro padre vicario general que la reina gobernadora se había dignado a acceder a la anterior solicitud. Bien, transcurren 30 años desde el momento en que se toman estas decisiones y ya puede decirse que la situación ha cambiado sustancialmente. No solamente la religiosa, también la política. Estamos ya en vísperas de la restauración borbónica con Alfonso XII, que también tiene que ver con este colegio, con este convento. La abundancia de vocaciones misioneras atendidas en el colegio de Monteagudo, la abundancia, hace que las dependencias del mismo resulten insuficientes. Conscientes de este colapso, los superiores comienzan a interesarse por la posibilidad de adquirir un nuevo edificio religioso con capacidad suficiente como para completar la función asignada a Monteagudo. De la intención se pasa a la acción. Y el capítulo provincial de 1864, reunido el 17 de abril, acuerda llevar a la práctica inmediatamente la determinación capitular que le pide trate madura y detenidamente el asunto de la erección o instalación de una segunda casa que sirva de profesorado, lectorado o de estudios, a fin de poder contar en lo sucesivo con personal suficiente para llenar todos los destinos de nuestra vida, de nuestra vasta administración espiritual de este archipiélago filipino. El definitorio pleno acuerda por unanimidad recomendar el negocio a nuestro padre comisario actual en la Corte de Madrid, como hemos visto. Guillermo Agudo compra este edificio. He aquí sucientemente relatados los acontecimientos que preparan y dan a luz la jornada del 17 de diciembre de 1865. No son pocos, como hemos visto, ni de escaso calado. El éxito acompaña tales gestiones. Al fin encontramos desahogo y amplitud, aquí en Marcilla. Una vida nueva brota en los hasta este día, después de 30 y tantos años, abandonados claustros marcilleses. Es agradable comprobar cómo los avatares de una comunidad religiosa son percibidos y se inscriben en la misma vida de la diócesis de Pamplona, que es la que acoge a los frailes. El más erudito de los historiadores de esta diócesis, el ya citado reverendo señor don José Goñi Gaztambide, describe jornada tan gloriosa así. En el mes de septiembre de 1865 se erigió canónicamente un colegio de agustinos recoletos en la población de Marcilla para que fuera casa de estudios para los que, perteneciendo a la provincia de San Nicolás de Tolentino, en dominio español ultramarino de las Islas Filipinas, practicaban las misiones, como queda expuesto. El edificio, que pertenecía a los monjes de San Bernardo y que en la violenta expulsión de los regulares fue ocupado injustamente por el gobierno, fue comprado a seglares. Se pagó una gran cantidad por su adquisición y en su arreglo, para convertirlo en una vivienda decente de acuerdo con el objetivo de la orden, el obispo Pedro Cirilo Úriz experimentó una alegría no mediocre al consagrar a Dios el templo y casa de oración, libre de la destrucción, con una solemne pompa, rodeado de los religiosos vestidos con su hábito propio, del clero y de una gran afluencia de fieles venidos de los pueblos vecinos, trasladó la Eucaristía desde la iglesia parroquial a la restaurada iglesia del monasterio. Esa es la fecha que nosotros conmemoramos. Quizá les haya llamado la atención lo de vestidos con su hábito propio.
y es que las leyes entonces vigentes prohibían que los regulares vistieran el hábito de su propia orden. Por eso este mismo Goñi Gaztambide cuenta la anécdota que del padre Mareca, que fue aquí muchos años profesor, pues predicó toda una Semana Santa en Pamplona vestido con su hábito recoleto, y no pasó nada. Pero vengamos a la descripción por nuestra parte de la jornada 17 de diciembre de 1865. Algún detalle hemos dado antes de ahora. En estos momentos nos fijamos en los protagonistas. ¿Quiénes y por qué estuvieron aquí ese día que yo he calificado como jornada profética? ¿Por qué profética? Porque nadie barruntaba lo que iba a ocurrir. Y 150 años después, podemos decir, acertaron con sus vaticinios. El más importante, sin duda, el obispo de Pamplona, Monseñor Pedro Cirilo Úriz. Nacido en Olite el 8 de julio de 1799, cursa sus estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar de Pamplona. Bueno, entra en relación con nuestros frailes en Monteagudo, y cuando se le pide que la admisión en su diócesis, no pone ningún inconveniente, porque se dirigía espiritualmente con un fraile que también vivió aquí, que está el cuadro, está colgado en el claustro superior, el padre Ángel Custodio, Juan Gascón del Ángel Custodio. Bien, el obispo llega aquí y su obispo de cámara, y lo relata José Goñi Gaztambide, dice lo siguiente: 3 años después, el obispo de Pamplona asiste de capa magna a la solemne Eucaristía que inaugura el domicilio agustino Recoleto de Marcilla. Más extensa es la información que de fecha semejante nos proporcionan las propias fuentes diocesanas, que no disimulan el percance sufrido por su obispo en la festiva celebración. Esperemos que este año no ocurra lo mismo. Dice lo siguiente: el 15 de septiembre de 1865, don Pedro Cirilo Úriz y Lavairu, obispo de Pamplona, volvió a salir acompañado de su secretario de cámara y se dirigió a Marcilla para presidir el día 17 de septiembre la instalación canónica del Colegio de Padres Misioneros de Filipinas, que desde Monteagudo han pasado a ocupar el convento que fue de Bernardos, donde se instituye ahora la casa de estudios y se reserva Monteagudo para solo casa de noviciado. La función fue sencilla, pero larga. Fueron en procesión a la iglesia parroquial y trajeron la Eucaristía a la iglesia del monasterio, misa solemne con sermón, el padre Pío Mareca. La función duró 3 horas bajo un sol abrasador. El obispo sintió como el que más en aquella ocasión el enardecimiento que el excesivo calor causaba, y para cuya acción no se hallaba en las mejores condiciones físicas de resistencia. Ello fue que al día siguiente, el lunes, al mediodía, restituido a su palacio episcopal de Pamplona, se sintió fuertemente invadido de calentura, que le obligó a meterse en cama y que continuaba hasta el sábado 23, si bien no ha ofrecido situación de peligro para la interesante conservación de tan importante vida. En estos momentos está ya su señoría ilustrísima próximo a entrar en convalecencia. No hagas lo mismo con don Francisco, ¿eh? Pues me temo que sí. Este accidente, sin embargo, en nada deteriora las amistosas relaciones entre el obispo de Pamplona, a quien el 18 de septiembre el superior de la congregación le concede carta de hermandad general, y la comunidad agustino-recoleta, como lo prueba el primero de los viajes a Roma que Monseñor Úriz emprende el año 1867. De nuevo dejamos de hablar a la crónica diocesana. Llegó a Roma, Monseñor Cirilo, el día 14 de junio a la 1 de la tarde. Durante su estancia en Roma se alojó en la casa hospicio que los agustinos recoletos de las misiones españolas de Filipinas poseían y poseemos en Roma, en la Vía Felice, hoy es Vía Sistina número 11. El padre Manuel María Martínez, procurador de la orden que la ocupaba, le había contratado un coche muy regular, con su buen tronco de caballos, ¿entiende?, y un conductor excelente para el servicio del obispo mientras éste permaneciese en la ciudad eterna. Cortesía de frailes para con el obispo diocesano. Bien, en ese día de 17 de septiembre, quien celebra la misa es
el padre Gabino Sánchez, aragonés, a la sazón comisario general apostólico de la Congregación de Agustinos Descalzos en España. Este fraile ha sufrido las consecuencias de la exclaustración, porque viviendo como vivía él en el convento de los agustinicos de Zaragoza, junto al Pilar, pues el año 1834 sufre la invasión, el año 1865, las hordas, como dice la literatura de la época, pobre gente, las hordas, intentan asaltar el convento conocido con el nombre de Agustinicos, situado a orillas del Ebro. Fray Gabino escapa por piernas, como todos sus comunitarios, y tienen que ganarse la vida malamente como frailes exclaustrados. La suerte del padre Gabino, que está este día que estamos mencionando en Marcilla, pues es buena, porque se refugia en Madrid, tiene relación con Santa María Soledad Torres Acosta, la fundadora de las Siervas de María, le ayuda en la fundación del instituto, en fin, está en buenas condiciones y consigue que la congregación de agustinos recoletos no se le vaya de las manos, sobre todo porque en Filipinas todavía hay una firmeza envidiable, precisamente por su labor misionera. Y él, indudablemente, al ver que la provincia de San Nicolás crece con la adquisición de esta nueva casa de Marcilla, sin duda ninguna, cuando no conservamos testimonios de él, tuvo que verse muy satisfecho. El obispo, padre Gabino Sánchez, y finalmente el predicador, el padre Pío Mareca, también aragonés, de Frescano. Bien, este padre Mareca, que murió aquí en Marcilla y fue uno de los grandes profesores que la recolección ha tenido, es uno de los religiosos más afanados de su tiempo. Fama conseguida, gracias María, fama conseguida en el ejercicio de la cátedra y en el ministerio de la predicación. De este último es fruto el sermón que ahora pronuncia en la recién acomodada iglesia conventual, sermón alusivo a la festividad que se celebraba, en el que, con elevados conceptos y arranques de entusiasmo religioso inspirado en las circunstancias, dirigía su autorizada palabra a la multitud que había acudido de los pueblos inmediatos a celebrar la maravillosa restauración de un templo del Dios verdadero. Ya tenemos pues a la comunidad venida de Monteagudo establecida en este convento. ¿Cómo se encuentra en la casa? ¿Qué opinan de ello? La mayor parte de la provincia, es decir, los frailes que viven en Filipinas y los pocos que viven en España, se muestran partidarios de esta adquisición. El problema que tenía Filipinas, que tuvo siempre, no solamente para los agustinos recoletos, sino para cualquier otra orden, los agustinos, los jesuitas, los dominicos y los franciscanos, era siempre la escasez de personal. Tenían que vivir de prestado. Tenían que suministrarse de los frailes que, viviendo en España, querían pasar a Filipinas como misioneros. No era un futuro muy esperanzador, muy prometedor. Sin embargo, nunca faltaron vocaciones. Con ocasión de la exclaustración, pues parece que hubo alguno más, en concreto también el padre Gabino Sánchez, pues quiso integrarse en la comunidad misionera de Filipinas, pero su provincial providencialmente no le dejó. Al ver que crece la comunidad formativa de Monteagudo, que se establece una nueva comunidad en Marcilla, pues indudablemente los frailes de Filipinas se sienten más seguros, más firmes, con un futuro más prometedor. Por eso, el juicio es siempre positivo a la adquisición de Marcilla. Eso ahora, pero después con el tiempo hay proyectos verdaderamente fabulosos sobre esta casa. Por ejemplo, la de hacer la parte que tenemos, ¿no? Hacer una parte simétrica aquí, con una escalera real semejante, en fin, lo mismo, un duplicado, pues. Claro, vino la Revolución Filipina y aquello no se pudo llevar a término. Con esto quiero decir que Marcilla ha sido siempre un lugar muy querido por los recoletos, desde siempre, desde el momento en el cual nos integramos a esta villa de Marcilla.
Bien, pues la apreciación que hacen los frailes de la situación nueva que se encuentra en Marcilla es interesante, entre ellas la que hace quien luego será también superior general de la congregación y rector de este colegio en 2 ocasiones, el padre Íñigo Narro. Dice lo siguiente: el edificio es nuevo, todo de ladrillo. Solo la madera o la bodega o cualquiera pieza vale lo que nos costó. Un poco exagerado es esto, pero bien, era la impresión que tenía él. La huerta es de 30 robadas con muchos árboles frutales. Sea como fuere, el caso es que al pasar del antiguo monasterio a poder de los Recoletos, aunque la fábrica es solidísima, como lo podemos comprobar todavía al día de hoy, las tripas hay que hacerlas de nuevo. Y con esa finalidad llegan, procedentes del colegio de Monteagudo, los hermanos Manuel Escorihuela, joven religioso inteligente en el ramo de la agricultura, y el hermano Félix Barea, otro joven todavía donado, o sea, no era fraile, que era un maestro en carpintería y ebanistería de Cascante, natural de Cascante, dejando constancia de ello en los múltiples trabajos realizados entonces en Marcilla, como son la cajonería, estantería y entarimado de la sacristía, que lo hemos conocido hasta tiempos bien recientes. El estudiado y artístico pavimento del presbiterio, remozado en la actualidad. El especial entarimado de la iglesia, también ha sido cambiado. Los macizos y fuertes bancos escaños de esta y del coro, más la celosía del mismo. Yo he conocido todo esto, los escaños en el coro y la celosía en el coro también, que nos impedía ver la asistencia de fieles a nuestra iglesia. No sé por qué, pero era muy difícil verlos, porque estaba tupidísima esa celosía. Y como éramos tan altos para poderlas poner por encima, en fin, este favor hay que agradecérselo al hermano Félix Barea. Las obras de acomodación se prolongan hasta el mes de junio del año siguiente. En la carta que comunica al provincial esta contingencia se le advierte: no le extraña a vuestra reverencia tanta obra después de 30 años de abandono. Es un milagro que esté en pie el edificio. Es verdad que cuando esté terminado será una de las magníficas casas que haya en España y para el objeto que se destina, la mejor, colegio de estudios. En resumen general, el resumen general de los gastos de obra y habilitación alcanza la cifra de 20.042 pesos. Y la vida comienza a fluir por los claustros marcilleses, ahora agustinos recoletos. Un nutrido y competente cuerpo de profesores, lectores en la denominación de entonces en uso, inician sus labores pedagógicas a favor de los jóvenes religiosos que, procedentes del colegio de Monteagudo en Marcilla, continúan sus estudios teológicos como aspirantes a sacerdotes misioneros en Filipinas. Pero esta página de la historia va más allá de la fecha que hoy estamos conmemorando, 17 de abril de 1865, fecha profética, y supera los límites de esta exposición. Sí, en cambio, creo oportuno y procedente fijar nuestra mirada y atraer nuestra atención sobre el dato incuestionable de que, a pesar de todas las reformas que fuera monasterio cisterciense introduce la comunidad agustino-recoleta, que ahora ocupa sus dependencias, esta comunidad, es decir, nosotros, los agustinos recoletos, llegamos a Marcilla a casa puesta. En efecto, el edificio que desde 1865 ocupan quienes se honran con su filiación agustiniana es levantado de nueva planta e inaugurado el año 1783, por iniciativa de la comunidad cisterciense, establecida desde siglos atrás en Marcilla. Los monjes elaboran los planos a los que se acomodan la edificación que levantan en una finca de su propiedad. Es necesario recordar que los cistercienses, provenientes de la Oliva, se instalan el año 1414 en el mismo monasterio de Marcilla que el año 1160 prepara doña Sancha, esposa del rey navarro Sancho VI, el Sabio, para monjas cistercienses.
y que se hallaba en lo que hoy es más o menos la iglesia parroquial de Marcilla. En ese lugar se levanta el antiguo convento cisterciense, hoy derruido, desaparecido. A este monasterio el padre Fabo le llama convento viejo. Bien, el deterioro que sufre dicha edificación aconseja a los monjes abandonarlo. Y para eso, el año 1773, otro obispo de Pamplona, Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari, pone la primera piedra del monasterio cisterciense, que es donde habitamos ahora nosotros. Y la situación o la descripción del lugar es curiosa. La primera piedra, en medio de una pieza que era del monasterio, a cuyo frente se mira el camino real que guía a Pamplona, a sola distancia de 100 pasos, será la carretera actual, de donde se dividen o salen los de Estella, Provincias y Sangüesa. 10 años más tarde, 21 de mayo de 1763, la comunidad cisterciense, presidida por su abad Lucas Muñoz, celebra la Santa Misa en la iglesia nueva del nuevo monasterio. Es el convento nuevo. Tiene por delante 70 años de vida cisterciense que termina en el año 1865 con la exclaustración. Llegamos a la conclusión. Si me he permitido esta digresión, no es por puro alarde historiográfico, aunque tampoco está de más la aclaración que voy a hacer. Solo hay constancia histórica y documentada de la existencia de 2 monasterios en Marcilla, a saber, el fundado por doña Sancha, del año 1160 para monjas cistercienses, y el construido por la comunidad cisterciense masculina entre los años 1773 y 1783. Lo demás son leyendas, muy bien urdidas por cierto, cuyo autor es quien fuera abad benedictino allá a comienzos del siglo XVIII en el convento viejo. Este monje se firma Fray Ramundo Amunarriz y Labriz, y es el autor de un curiosísimo y farragosísimo libro titulado Tablas sistemáticas de la creación del mundo, de su orden y sus estados explicadas y moralizadas. Libro y autor de los que podríamos hablar en otra oportunidad semejante a esta. Basta con decir que yo soy de los pocos que ha leído este libro, porque los ejemplares que pedí en la Biblioteca Nacional de Madrid todavía estaban intonsos. Nadie había abierto los pliegos para leerlos. Pero tiene la categoría de ser un libro escrito en este pueblo y publicado a expensas de Fray Ramundo. Retomo el hilo de mi discurso para decir que aunque la presencia de Agustino Recoleta en Marcilla no sea continuación de los cistercienses, sí es, y quiere serlo, de la tradición de vida religiosa consagrada que por más de 855 años, con las inevitables y bien breves interrupciones, se ha vivido y se vive en esta villa de Marcilla. Impresiona la cifra. 855 años de vida monástica y religiosa en este pueblo. Yo no sé si hay otro en Navarra que pueda presumir de este récord. Quizá lo haya, lo ignoro. La continuidad entre tradición monástica cisterciense y la conventual Agustino Recoleta está simbolizada y representada, quizás sin que el artista que lo hizo fuera consciente de ello, en el medallón en relieve que centra los lienzos de la constelación de Santos Agustinos colgados en la escalera real de este convento. En él, en ese medallón que quizá conozcan, en él contemplamos la sencilla correa que ciñe la cintura de la Virgen. Esta, la Virgen María, con la misma solicitud con la que en horas de turbación se la entrega a Mónica de Tagaste en prenda de su protección maternal, ahora se la ofrece al monje arrodillado a sus pies. Y se hace el milagro. El doctor melífluo se transforma
en quien la tradición católica llama luz de doctores. El reformador en el fundador, Bernardo de Claraval en Agustín de Hipona. El milagro del medallón parece estar diciéndonos que también los agustinos recoletos hemos recibido de manos de ese Dios providente el mismo que dispone que el 17 de septiembre de 1865 los agustinos recoletos acampemos a orillas del río Aragón, el encargo de continuar en Marcilla en la herencia de vida religiosa consagrada que la tradición cisterciense deposita en nuestra específica vocación conventual agustino-recoleta. No en vano son 855 años en los que la vida cristiana de Marcilla se ha visto acompañada y enriquecida por la vivencia de una vocación cristiana que la Iglesia quiere y que sus hijos intentan configurar en torno a Cristo pobre, casto y obediente. 855 años en los que monjas, monjes y frailes, grupo al que gustosamente sumo la comunidad más joven de las de Marcilla, la de religiosas concepcionistas misioneras de la enseñanza, hemos convivido con los vecinos de esta villa. 850 años, durante los cuales los religiosos y religiosas que en Marcilla viven y vivieron y por ella trabajan y trabajaron, muchos de los cuales están enterrados aquí, en esta sagrada tierra navarra, han colaborado y colaboran en la configuración religiosa y civil de la sociedad marcillesa. Así lo ha entendido nuestro ilustre ayuntamiento, al conceder el pañuelico rojo a la comunidad de agustinos recoletos de Marcilla, y en ella a la entera orden de agustinos recoletos, presente en lugares y personas que pronuncian con respeto y admiración, sí, admiración y agradecimiento el nombre de Marcilla. Hoy es día para recordar y reivindicar una fecha, el 17 de septiembre de 1865, fecha que da continuidad a una tradición más que centenaria. De ella somos herederos, vosotros y nosotros, orgullosamente herederos. Quiera Dios que también seamos dignos. Muchas gracias por la atención. Si alguien tiene alguna cosa que aclarar, alguna cosa que preguntar, podemos establecer un mínimo diálogo, si es que hay. Eso. Yo quiero subrayar eso de los 850 años de vida religiosa continuada aquí. Es muy serio ese dato para nosotros, para la comunidad cristiana también de Marcilla, ahí, acompañados de... Bueno, entonces, pues con yo quiero agradecer al Padre José Manuel ese esfuerzo que sé que le supuso en su momento de elaborar esto, pero también es cierto que a los 4 días de decirle que él estaba por aquí, quería que fuera un poquito su charla, me decía, ya está lista, tranquilo, Las, muy bien, pues nada. Ha sido un placer. Entonces, muchas gracias. Sí, a ver, Joaquín. Yo personalmente no me quedo de todo satisfecho de cómo se están llevando las cosas respecto a esto. Por supuesto, el conocimiento, la gran labor que está haciendo José Manuel, me consta, algo por lo menos me consta de lo que está haciendo y realmente es para tenerlo en cuenta, agradecérselo a él. Pero a mí personalmente, como una persona que yo he estado aquí también formándome y algo más también en la casa, el aprecio, el cariño que yo también tengo a esta casa como algo nuestro, es algo mío, algo nuestro, etc. Yo noto por ahí todavía como un vacío, y el vacío es el siguiente: esto mismo, esto que estamos haciendo hoy,
nos ha pillado un poquitín casi de sorpresa. Es verdad que José Manuel, yo sé, por ejemplo, y le agradezco esa separata, aquello que sacó en el boletín, etcétera, ¿no? de la provincia. Pero a mí me hubiera gustado que esto hubiera tenido un eco mayor entre nosotros. Noto, yo no lo sé, me sale una palabra pero no la quiero pronunciar, pero sí que me gustaría que realmente a partir de hoy, ya que hasta ahora mi manera de ver se ha hablado poco de lo que significa nuestra llegada aquí, esa fecha, del 17 de septiembre, etcétera, que también nos suena, por supuesto, que esto siguiera adelante, que siguiera divulgándose. A mí, por supuesto, esta misma ponencia, que a mí me ha encantado, por supuesto no me he distraído en absoluto, algún detalle he perdido porque la memoria me fallaba, pero esto mismo que se divulgue, que se conozca, que lo conozcamos los frailes. Yo puedo decir un poco cómo tenemos pensado la continuación. Es decir, la fiesta grande la queremos hacer el 18 de octubre. El 18 de octubre. Y ahí vamos a invitar a todas las comunidades, por supuesto. Y con una particularidad, lo que estamos haciendo en este momento es la primera fase. Primera fase un poco a nivel local, a nivel de Marcilla y la zona, un poco en teoría, o digamos, en mente tenemos que estamos luchando para que tenga una continuación a nivel de frailes. Y a nivel de los frailes estamos pensando en hacer una especie de simposio entre teológico, histórico o algo por el estilo en la semana de Pascua, para que invitar a todas las comunidades que puedan venir a participar un poquito más a nivel nuestro, que también estará abierto a vosotros, pero de alguna manera orientado en principio así. No sé si desde aquí podemos hacer un poco más. A mí la palabra simposio me gusta, congreso, etcétera, donde se hablen especialmente los especialistas, lo que conocen el tema, que realmente que se divulgue, que se nos dé a conocer a todos y que vivamos, que realmente vivamos. A mí lo otro, digo la verdad, a mí esto que se planifica, se piensa, creo que ha dicho el 18 de octubre o no sé cuándo, sí que lo he visto por ahí en ese impreso porque nos mandaste, que nos llevaste el otro día allá a Monteagudo, claro que me gusta. A mí, por ejemplo, que se tenga una Eucaristía, que al fin y al cabo se da gracias por lo que significa nuestra estancia aquí, toda esta rica estancia, vida nuestra aquí, lo que ha dado Marcilla nos ha dado a cada uno de nosotros, en el aspecto especialmente formativo, que nos hemos hecho en parte agustinos recoletos porque hemos vivido en esta casa de jóvenes, está formado nuestro carácter agustino recoleto en muchos de nosotros. Me parece muy bien que se tenga esa Eucaristía, que se le dé gracias al Señor. Ya lo otro, pues no sé, me suena un poquitín a aparato externo. Que venga una persona que me puede hablar a mí, me puede hablar el obispo de la diócesis, pero no es un conocedor, no es un vividor, no ha vivido, quiero decir, no ha vivido nuestra auténtica realidad, nuestra identidad agustino recoleta. Yo personalmente quiero que me hable un agustino recoleto y que ese convencimiento pleno que tengo yo, que se avive todavía más, y no únicamente en mí, sino también en los demás. Yo quisiera que esto siguiera adelante, que no se apague, que no sea como la flor de un día, que me ha parecido fenomenal este comienzo, pero que continúe y continúe durante un cierto tiempo. Estas cosas no se hacen en 2 o 4 días, que vayan posando, que vaya llegando a nuestro interior, que yo creo que nos puede venir bien, y especialmente en este momento. Pero eso, ciertamente, yo suscribo lo que dices, pero ya creo que no depende tanto de nuestra limitada comunidad. Podemos hacer lo que podemos. Bueno, yo quiero agradecer la ponencia que ha tenido y me gustaría que fuera pensando que nos ha hablado del inicio, que me gustaría desde el año 1865 que preparase algunas otras ponencias como ha ido marchando, aunque hay escritos, pero los que no nos acostumbramos a leer, pero me gustaría, ha sido una gozada. Gracias. Bueno, pues entonces yo creo que le damos otro aplauso y levantamos la sesión.
continuación, en el programa estaba una visita guiada al convento para todos los que quieran. Si estamos bastantes, podemos hacer 2 grupos, uno irá con el padre Mariano y otro viene conmigo a dar la vuelta al convento explicando un poco las cosas. Bueno, gracias José Manuel. De nada. Bueno, y continuaremos siguiendo un poco las cosillas de